venid y sentaros junto a mi fuego virtual. ¿Queréis oír los cantos del Samaín? En estas noches, cuando el velo entre los mundos se desvanece, los espíritus caminan entre nosotros. Escuchad con atención, porque esta noche todo es posible. La noche del tizón. Había empezado a nevar antes del atardecer, cuando el pueblo entero se recogía para encender las chimeneas y preparar la cena de Nochebuena. En San Martiño de Loba, un caserío gallego perdido entre los montes húmedos y bosques de pino, la nieve solía llegar tarde o temprano, pero nunca con el silencio que traía aquella noche. Era un silencio espeso, compacto, como si las montañas hubieran decidido retener el sonido para sí mismas. Nadie lo comentó en voz alta, pero todos lo sintieron, sobre todo Usía, que regresaba del lavandoiro con el cesto de ropa fría pegado al pecho. Tenía 15 años, ojos muy negros y un miedo antiguo, heredado de su madre y su abuela antes que ella. Cuando vio la primera nevada caer en línea perfectamente vertical, sin miedo que la moviesen, supo que no era nieve corriente. El aire olía a leña, sí, pero también algo más, algo a metal, a hierro caliente. Se apresuró a cruzar la plaza. A esas horas solo quedaban encendidas las velas rojas dentro de los faroles que colgaban de las ventanas. La mayoría de los vecinos ya estaban dentro, esperando el caldo, el bacalao, el licor de café. Los perros, por algún motivo, habían desaparecido antes del anochecer. Cuando por fin llegó a su casa, Usía cerró la puerta de un golpe y apoyó la espalda contra ella como si hubiera escapado de alguien. Su abuela Marusa, que estaba echando laurel el pote, la miró con el ceño fundido. «¿Qué vas así, nena? Parece que te sigue el odemo». Usía dejó caer el cesto. «No me gusta esta nieve». La abuela se rió, aunque sin verdadera alegría. «A ti no te gusta nada que caiga doceo». Pero entonces se fijó en el temblor leve de las manos de la chica y el gesto se le congeló. «¿Qué pasó?» Usía dudó. No quería sonar como una cría, pero la sensación era demasiado fuerte. «No sé, solo que esto está muy callado, demasiado». La abuela la observó en silencio un instante, como calibrando si era el momento de contarle algo. Finalmente se limitó a seguir removiendo con la cuchara de madera. El olor del caldo volvió a expandirse por la cocina, pero no logró cubrir del todo la nota metálica que había traído Usía consigo. La madre de la chica entró justo entonces con un montón de leña. Sacudió la nieve de los hombros. «La carretera ya debe estar impracticable», dijo. «Mejor que nadie intente salir esta noche». Marusa refunfuñó algo. «Que non saín, pero non porque asas neve». Usía aguzó el oído. «¿Por qué dices eso, abuela?» «Por nada, cosas miñas». Pero Usía sabía que era mentira. A las 9, toda la familia se reunió alrededor de la mesa. El padre había encendido más velas de lo habitual, porque la luz eléctrica parpadeaba cada 2 minutos. Se escuchaba un zumbido en los cables, como si algo los censara desde lejos. «Es el frío», dijo él, intentando sonar tranquilo. Pero nadie se lo creyó. Usía comió poco. Cada vez que el viento, si es que era viento, rozaba la ventana, sentía que algo se pegaba al cristal, algo que no tenía forma de nieve ni de lluvia, algo seco, áspero. A las 9:30 la luz se fue definitivamente. «Bueno», suspiró la madre, «cena a luz de las velas, muy navideño». El padre fue a buscar otra botella de vino. Usía se levantó para traer más pan, pero se detuvo de golpe, la vista clavada en la puerta. Habían llamado. 3 golpes, lentos, muy lentos, como si alguien estuviese tocando con un trozo de madera mojada. El padre frunció el ceño. «¿Quién va a venir con esta nevada?» Marusa se levantó de inmediato y le agarró el brazo. «No abras», susurró. «¿Pero qué dices, mujer?» «No abras», repitió esta vez con voz más firme. «Sa empezó». Los 3 se quedaron mirando a la vieja, que avanzó hasta la ventana con paso rígido. Le temblaban levemente las manos mientras levantaba la cortina. Usía corrió hacia ella. «¿Qué hay ahí fuera?» La abuela tardó unos segundos en respirar hondo antes de contestar. Era cuestión de tiempo. Con esta luna, con este frío, se volvió a hacer todo. «Eo tizón».
La madre soltó una risa nerviosa. Abuela, por favor, no empieces con esos cuentos ahora. Pero Marusa lo ignoró. Se inclinó hacia Usía y le sujetó el mentón. Escúchame, ben nena. El tizón aparece donde hay fome, donde hay rancor, donde hay cosas sin resolver. Y en este pueblo hay de todo eso. El padre, que no creía en nada sobrenatural, respiró hondo y fue hacia la puerta. Voy a ver quién está ahí. Marusa se interpuso con una sorprendente agilidad. Si abres, entrará. Y no saldrá solo. Los golpes volvieron a sonar, esta vez más fuertes. Usía sintió que las piernas se aflojaban. No eran golpes de Ander pidiendo ayuda, eran golpes de alguien confirmando que la puerta aún existía. A las 10 los golpes cesaron, pero eso no fue un alivio, fue peor. Porque el silencio se quedó después. Empezaron a oír pasos acercándose por el tejado. Pasos secos, como si alguien caminara descalzo, arrastrando algo pesado, algo duro. La madre abrazó a Usía. Seguro que es un animal, susurró. Pero no lo era. Ningún animal que caminaba de esa manera, marcando un ritmo casi humano. La abuela sacó un manojo de ramas secas del cajón. Era de carballo bendito. Ponedevos juntos, no hablo para asustarvos, pero esta noite as portas están abiertas. ¿Qué puertas?, preguntó el padre irritado. Marusa le clavó los ojos. As portas que no se ven. Los pasos se detuvieron justo encima de la chimenea. La familia contuvo el aliento. Usía vio como una lluvia leve de polvo caía sobre el tiro. Algo se estaba moviendo dentro, algo que intentaba bajar. El padre se adelantó hacia la chimenea, con la mezcla de incredulidad y enojo. ¡Basta ya! Voy a ver qué demonios pasa ahí arriba. Apenas tocó la campana de metal, pero una zarpa negra, o una mano, o algo intermedio, golpeó desde dentro, haciendo temblar el salón. La madre gritó. Usía retrocedió hasta chocar contra la pared, incapaz de apartar la vista. El padre cayó de espaldas. Y entonces desde el interior de la chimenea resonó una voz ronca, como brasas deslizándose entre sí. Teño frío, abride. No era la voz de un hombre, no era la voz de un animal, era la voz de algo que llevaba mucho tiempo sin hablar. La abuela levantó las ramas de carballo como si fuera una cruz. Volve donde estabas, gritó. Aquí no hay sitio para ti. El peso dentro de la chimenea se tensó, arañando las paredes de piedra. Luego de repente todo quedó quieto. Un silencio perfecto, absoluto, hasta que se volvió a oír la voz. Hay una débeda, eu veño cobrarla. La madre empezó a llorar sin querer. El padre, que aún estaba en el suelo, intentó ponerse en pie. ¿Qué deuda? No le debemos nada a nadie. Marusa cerró los ojos. Todos le debemos algo a Tizón. Cuando Usía era pequeña, había escuchado historias sobre el tizón, historias que los mayores contaban a los niños para que fueran buenos, pero que llevaban un pozo de verdad. Según decía, el tizón era un espíritu antiguo, anterior incluso a la llegada del cristianismo, un espíritu del invierno que venía cuando las casas escondían pecados, cuando las familias guardaban silencio, cuando los muertos no descansaban. Una criatura que no buscaba almas, sino culpas. Y en San Mariño de Toba la culpa era una presencia constante. La abuela tomó aire. Hay algo que non vos contéis nunca, gritó en voz grave, algo que fixemos todos en este pueblo. Se arrodilló junto al fuego apagado y con cuidado retiró la ceniza hasta cubrir una piedra ennegrecida. Usía se acercó. ¿Qué es eso? Nos prendimos el hume, dijo Marusa, para asfaltarlo, para que no volviese, pero le hume siempre de esas brasas. Detrás de la puerta sonó un crujido, como si alguien pasara una uña larga sobre la madera. La familia se volvió hacia allí. La casa entera empezó a temblar. No era un terremoto, sino como si la estructura respirara, como si algo enorme se apoyara contra las paredes, intentando entrar por todos los huecos posibles. Ven porque lembra, dijo la abuela. Enos taten debemos lembrar.
Usía acercó el rostro al de Marusa. «Recordar qué». La abuela abrió los ojos. «O que fixeron os nosotros, o que se colou durante 50 años». La historia salió del murmullo atropellado, mientras las paredes seguían crujiendo. En 1974, en aquel mismo pueblo, hubo una criatura que merodeaba por las casas en Nochebuena. Los ancianos la llamaban Otizón, porque siempre dejaba marcas de quemadura en las ventanas y en los umbrales. La criatura reclamaba ofrendas, y el pueblo, desesperado porque aquel invierno había muerto demasiada gente, decidió entregarle una. Un niño, un huérfano de 3 años que nadie pudo o quiso proteger. Decían que si nos deixaran en paz, susurró Marulla entre lágrimas, pero iso é un pacto coa escuridade. La madre se tapó la boca con ambas manos. El padre se dejó caer en la silla pálido. Usía sintió un frío profundo en la columna. «Y ahora vuelve, ¿por qué?», empezó a decir. La abuela la interrumpió. «Porque o pacto rematou, porque sas no somos tantos como antes, porque no hay más menos ofrecidos». El padre tragó saliva. «¿Y qué quiere entonces? ¿Qué busca?». Un golpe seco, brutal, resonó en la puerta, haciendo saltar las bisagras. «¡A nena!». La voz no salió de la chimenea esta vez, sino justo detrás de la puerta. Usía sintió que el mundo se deformaba bajo sus pies. La madre la rodeó con sus brazos. «No, no la tendrás». Pero la voz respondió: «Xa es tarde, a chamán se prenden». La nieve fuera repiqueteaba, ahora contra las ventanas, como si tuvieran dedos. La vela más cercana se apagó. El padre buscó algo que pudiera servir como arma, pero lo único a mano era un atizador. Apenas lo levantó cuando la puerta se hendió por la mitad, como si algo empujara desde fuera con una fuerza grotesca. Un brazo, no del todo humano, asomó por las grietas. Era delgado, pero fibroso, cubierto de escamas de madera oscura. De sus dedos goteaba una sustancia negra. La madre gritó. La abuela levantó las ramas de carballo y las agitó con furia, recitando oraciones antiguas. El tizón emitió un gruñido que hizo vibrar las velas. Entonces algo inesperado ocurrió. La chimenea, que llevaba rato encendida, prendió de golpe, con una llama azul, una llama fría, una llama imposible. El tizón se detuvo. La casa también dejó de temblar. Marisa, con un hilo de voz, dijo: «Recoñede o lume». Usía entendió, sin saber cómo, que aquella llama no era de este mundo. Era la misma con la que los ancianos habían sellado su pacto hacía décadas. Una llama que recordaba, una llama que guardaba el miedo acumulado de generaciones. El tizón apartó el brazo de la puerta. La madera chirrió mientras retrocedía, pero su voz aún resonó dentro de la casa. «Adébeda sigue». La luz azul parpadeó una vez, luego se extinguió tan rápido como había aparecido. La familia pasó el resto de la noche abrazada, sin dormir. Nadie habló, nadie se movió más de lo necesario. Al amanecer, la nieve había cesado, pero en el umbral de la puerta, sobre la nieve intacta, había 3 huellas oscuras, no de pies ni de manos. Eran huellas como de ramas carbonizadas, y sobre ellas, escrito en gallego antiguo, un mensaje quemado: «Volverei cuando el lume esqueza». Usía lo leyó sin saber cómo, y supo que aquella Navidad, aunque sobrevivida, no estaba realmente terminada, porque en San Mariño de Loba el fuego podía apagarse, pero las brasas siempre quedaban.